Ahora, quiero que mire la imagen, trate de mirar la imagen y trate de interpretar de quién vamos a hablar hoy. Unos dicen que Judas, otro por allá dijo que Noé, ¿quién más? ¿A quién se le parece? ¿Sansón? Sí, Sansón, por lo del pelo largo, pero ahí lo tiene recogido. ¿Alguien que propone? ¿Ah? Pablo, otros dicen que Pablo. Bueno, hay varios. ¿Quiénes votan por Pablo? Bueno. ¿Quiénes votan por Sansón? Ni la que dijo que Sansón votó. ¿Quién más dijeron? ¿Quiénes votan por Judas? Y el resto no sabe, no responda, no quiero participar, voto en blanco. Ah, bueno. ¿Quiénes votan por Pedro? Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque se parece, ¿cierto? Bueno, ¿qué elementos? Hoy vamos a hablar de Judas. Ese es Judas. ¿Qué hay en el cuadro? Yo no sé si se no alcanzan a ver. Ah, sí, ahí se alcanza a ver. Sí, ustedes. Ahí en el piso hay una moneda. ¿Y qué actitud tiene la persona que está ahí? Está como, uy, no, yo en qué momento me metí en este negocio, ¿cierto? Yo en qué momento hice ese préstamo con esos gota a gota, así, mirando hacia el piso, arrepentido, como diciendo, pero yo qué hice, qué brutalidad cometí. Y al fondo también hay no sé si, hay 3 cruces. Entonces es un cuadro muy bien representado, donde al fondo se encuentra como todo el peso de la culpa por lo que Judas ahí está sintiendo, ¿no? Entonces creo que es una pintura que expresa en gran sentido todo lo que Judas pudo sentir, el arrepentimiento, el remordimiento, aunque le habían pagado, las monedas están tiradas como diciendo ya no me importa esto ya no me sirve para nada. Y yo quiero que miremos 3 aspectos o 3 rasgos que la Biblia nos cuenta acerca de Judas. 3 cosas que la Biblia dice de Judas que hablan acerca del carácter de Judas. Y son 3 cosas incómodas, ¿no? La primera de ellas, la Biblia llama a Judas, ¿cómo lo llama? ¿Sí se nota? No, asesino no, ladrón. Es que es un ladrón, pero ahí está viendo, deme el celular. Sí, ladrón, es que es. Lo primero que la Biblia, como la Biblia habla de Judas, la Biblia dice acerca de Judas, es que Judas era un ladrón. Lo segundo que la Biblia dice acerca de Judas, es que Judas era ¿qué? Es que Judas era un traidor. Y lo tercero que la Biblia dice de Judas, como que lo va llevando en creciendo. Lo tercero que la Biblia dice acerca de Judas es que Judas era ¿qué? A ver, ¿quién interpreta esta imagen? Es que Judas era ¿qué? Diablo. Le dice diablo. 3 aspectos, 3 rasgos que la Biblia nos muestra acerca del carácter de Judas. La Biblia dice que Judas era un ladrón, dice que Judas era un traidor y dice que Judas era un diablo. Ahora, creo que el punto con cada acercamiento que nosotros hacemos a la Biblia, el punto con cada acercamiento que nosotros como cristianos y discípulos del Señor hacemos con respecto a esas personas que fallaron en la Biblia, no es decir, uy, no, es que ese Judas definitivamente, uy, no, sino que podamos reconocer qué tanto de ese personaje que nosotros estamos estudiando hay en nosotros.
Y la invitación que la palabra del Señor nos hace en esta mañana, primero que todo, no es a mirar a Judas desde la distancia, sino a poder mirar a Judas y poder ver qué tanto de Judas hay en cada uno de nosotros. Y usted me está mirando con cara de pastor, no se me meta al rancho porque entonces usted me está diciendo que yo soy un ladrón, me está diciendo que yo soy un traidor y me está diciendo que yo soy un diablo. No, yo no le estoy diciendo eso. Solo le estoy diciendo que abramos un poco nuestro corazón para mirar y examinar y poder decir, no, yo soy de ladrón, no, yo soy de traidor, nada, y de diablo, mucho menos. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor y vamos a dejar que sea la palabra del Señor la que nos esté hablando en esta mañana. Así que el primer aspecto que yo quiero que juntos vayamos a mirar es cuando la Biblia dice que Judas es diablo. Juan capítulo 6, versículo 70. Vaya ahí en su Biblia y vamos a leer todos juntos. Juan capítulo 6, versículo 70. Dice, Jesús está hablando con los discípulos, ¿no? Voy a leer desde el 69, dice, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es una respuesta que está dando Pedro a Jesús dentro de la conversación. Y en el versículo 70 dice, Jesús le respondió, yo os he escogido a vosotros los 12. Y uno de vosotros, ¿qué es? Y uno de vosotros es diablo. ¿Quién está hablando? Jesús está hablando. ¿Con quién está hablando? Con sus discípulos, sus 12. Ahora, si usted se da cuenta y si usted se toma tiempo para leer en su casa un poco lo que viene sucediendo, se da cuenta que hay más personas que también eran consideradas discípulos, seguidores del Señor, y dentro de todos esos Jesús escoge a 12. Y dentro de esos 12, Jesús dice, dentro de uno de ustedes, dentro de uno de ustedes, hay uno que es diablo. Y la referencia es un poco fuerte y es un poco ofensiva. Ahora, ¿quién es diablo? Podemos hablar desde el contexto de lo que Jesús viene diciendo. ¿Quién es diablo? Y si miramos unos versículos atrás, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 35 del capítulo 6 de Juan. Mira ahí en su Biblia, dice, y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca más tendrá hambre. Ahora mira el versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que una de las cosas que Jesús está diciendo es que Él vino a la tierra para que las personas fueran a Él. Así que en este sentido, desde lo que está diciendo el contexto, podríamos decir que un diablo es alguien que no quiere ir a Jesús. Cuando Jesús dice, hay uno que es diablo, está diciendo, hay uno que está aquí, pero no quiere venir en pos de mí. Otra de las cosas que podríamos decir, según el contexto acerca de qué significa que sea diablo, está en el verso 47. Dice, de cierto, yo les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que un diablo también es alguien que no cree en Jesús. Pero mirándolo ya desde un paquete más completo, podríamos decir que diablo es alguien que se disfraza. Diablo es alguien que aparenta ser lo que no es. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le escribe así, porque estos son falsos apóstoles, obreros, fraudulentos,
¿Qué hacen esos obreros? Está hablando de algunos pastores que habían convertido la religión en negocio, en una oportunidad para tumbar a la gente, en una oportunidad para decirle a la iglesia, ¿ustedes quieren ser bendecidos? Y la iglesia decía, sí, y entonces traigan su dinero, porque Dios los va a bendecir solamente cuando ustedes traigan su dinero. Habían convertido la religión en una forma de enriquecerse. Y dice Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, es la misma palabra que utiliza Jesús en Juan, el mismo Satanás, el mismo diablo, ¿qué hace? El mismo diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces, cuando Jesús dice, alguno de ustedes es que, alguno de ustedes es diablo, lo que le está diciendo también probablemente es, alguno de los que ustedes está aquí está disfrazado. Alguno de ustedes aparenta ser mi discípulo, pero en el fondo no lo es. Alguno de ustedes aparenta ser un ángel de luz, pero en realidad no lo es. Alguno de ustedes está aquí y me siguen, pero en realidad no son mis discípulos. Y podríamos trasladarlo, esta misma expresión, para nuestros días. Porque muchos de nosotros aparentamos ser cristianos, pero si miramos bien en el fondo, en realidad no somos tan cristianos. Muchos de nosotros estamos aquí, pero en realidad no estamos aquí. Tenemos una cantidad de disfraces. Nos ponemos un disfraz para aparentar algo que en realidad no somos. Y probablemente Judas sabía que estaba hablando de él. Alguno de ustedes es diablo, uno de ustedes aparenta ser mi discípulo, pero en el fondo ¿qué? En el fondo no lo es. Es el primer acercamiento que tenemos acerca de Judas. ¿Judas es un qué? Judas es, uno de ustedes es diablo. Y eso quiere decir que aparenta ser discípulo, pero en el fondo no lo es. Segundo acercamiento que hace es traidor. Lucas capítulo 6, en Lucas capítulo 6 versículo 16, dice de esta forma: Judas está hablando de la elección de los 12 apóstoles, y ahí en la referencia que hace Lucas dice el verso 16, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser ¿qué? Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. ¿Cuál es la primera referencia que hace? ¿Que Judas era qué? Diablo. Ahora tenemos la segunda referencia. Judas es ¿qué? Un traidor. ¿Y quién es un traidor? Un traidor es alguien que tiene ausencia de lealtad. Un traidor es alguien que sigue al Señor, según el contexto, lo que estaba diciendo el texto. Un traidor es alguien que sigue al Señor, no porque Él es el Señor, sino por lo que puede recibir del Señor. Es alguien que tiene ausencia de lealtad. Para Judas, Jesús era alguien del que se podía aprender. Para Judas, Jesús era alguien del que se podía aprender, pero no alguien por quien morir. Y esto es bien importante cuando tratamos de entender el concepto de traidor. Acompáñenme a Mateo, capítulo 26, versículo 21. Mateo 26, 21. Judas es llamado traidor.
Un traidor es alguien que tiene ausencia de lealtad. Un traidor es alguien que no está dispuesto a ser leal hasta la muerte. Ahí en Mateo 26, en el versículo 21, estamos en el contexto de la última cena. Acaban de comer. Y en el verso 21 dice, mientras comían, Jesús dijo, de cierto yo les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Ahora, aquí hay algo importante, interesante, y es lo que significa la palabra Señor. La palabra Señor significa dueño. La palabra Señor significa señorío. Los que llamaban Señor a su Señor eran personas esclavas que sabían que su vida le pertenecían a su Señor, porque su Señor tenía el poder para que si su esclavo no le hacía caso, tenía el poder inclusive de mandarlo a matar, tenía el poder para desecharlo. Cuando decían, tú eres mi Señor, lo que estaban diciendo era, tú eres mi dueño y yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas, porque tú eres mi Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque sucede algo en la observación del texto. Cuando Jesús los confronta y les dice, uno de ustedes me va a entregar, todos empiezan a decirle, ¿seré yo, Señor? Pero cuando Judas le pregunta a Jesús, ¿seré yo? Judas no utiliza la palabra Señor. Mire el versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿seré yo? ¿Qué? ¿Seré yo, maestro? Mientras todos le llamaban Señor, Judas le dice, es el único que cambia la fórmula. Judas le dice, ¿seré yo maestro? Porque para Judas, Jesús era alguien del que se podía aprender. Mi maestro, qué buena enseñanza, mi maestro. Para Judas, Jesús era un buen maestro, alguien del que se podía aprender, pero no alguien por el que se debía morir. Para Judas, Jesús era su maestro, pero no era su Señor. Y para nosotros, hoy en día, para muchos de nosotros, Jesús sigue siendo un buen maestro, pero no nuestro Señor. Si Jesús no es la causa perfecta de tu muerte, Jesús para ti es un buen maestro, pero no se ha convertido en tu Señor. Y el llamado que nuestro Señor nos hace es a que lo convirtamos en algo mucho más que un maestro, que enseña bonito, que tiene palabras bonitas, que me ayuda en tiempos difíciles. Mi maestro, pero más que un maestro, Él tiene que convertirse en nuestro Señor. Si Jesús no se ha convertido para nosotros en alguien por quien morir, entonces tampoco es alguien por quien vivir. Y esto tiene que reevaluar nuestro cristianismo. Y no se sienta mal si ahí sentado usted está diciendo, no, yo por el Señor no moriría. Si a mí me pusieran, si entraran unos asesinos acá y me pusieran una pistola en la cabeza y me dijeran, ¿usted cree en Dios? ¿Usted qué diría? No me pregunte a mí porque yo no le voy a responder, pero ¿usted qué diría? Yo pregunté primero. ¿Que si usted cree en Dios con una pistola acá en la cabeza? Usted puede decir, yo digo que sí. Bueno, Dios lo bendiga. Pero si usted lo piensa, uy, ¿será que digo que sí? Usted es de los míos. ¿Hasta qué punto estamos nosotros
de ir por el Maestro. De hecho, la invitación que el Señor Jesús nos hace para todos los que quieren seguirlo es una invitación a morir. Si alguno quiere venir detrás mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es un camino hacia la muerte. Si Jesús para nosotros no es alguien por el cual nosotros queramos morir, entonces tampoco es alguien por quien vivir. Estamos perdiendo el tiempo. Nos estamos convirtiendo en traidores. Nos estamos convirtiendo en personas que no somos leales. Y por último, Jesús, la palabra del Señor llama a Judas, ¿cómo? Lo llama ladrón. ¿Cómo? ¿Cuál es la primera referencia? Diablo. Y diablo es alguien que ¿qué? Que se disfraza, que muestra lo que no es. ¿Cuál es la segunda referencia? ¿Cómo llama? Lo llama traidor. Un traidor es alguien que no es leal. Un traidor es alguien que ve a Jesús como su maestro, pero no lo ve como su Señor. No lo ve como su dueño. Ay, enseña bonito el Señor, pero hasta ahí. Y por último, ve a Judas, la palabra del Señor habla de Judas como un ladrón. Juan capítulo 12, versículo 6. Y con este punto ya terminamos. Un punto que tiene 10 subpuntos. Juan capítulo 12. Aleja, ponme pianito. Juan capítulo 12, versículo 6. Se demoró con el piano, ahora me alargo más. Ya no lo pongas, Aleja, era para molestar, porque todavía no voy a acabar. Ya, quítalo. No voy a acabar todavía, pero ya casi. Juan capítulo 12, versículo 6. Hay un cuadro aquí que me parece genial, lo voy a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba, ¿quién? Donde estaba Lázaro, el que había estado, ¿qué? ¿Se acuerdan del cuadro de Lázaro? ¿Sí? Que 4 días después de haber muerto, Jesús fue y lo resucitó. Bueno, entonces, había resucitado a los muertos y le hicieron allí una cena. Estamos en el verso 2, dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Si usted está perdido en la lectura, yo le animo a que usted traiga su Biblia, porque hemos perdido esa buena costumbre que tenemos los de vieja escuela de traer nuestra Biblia a la casa del Señor, nuestra espada. Así que yo le felicito si usted de los que lo tiene, si la tiene en el celular, pues sea serio, subraya ahí, pero nada como la palabra de Dios física. Yo le animo a que usted lo traiga y a que juntos ahí interactuemos con la palabra. Verso 2 dice, le hicieron allí una cena y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. ¿De cuánto? ¿Cuánto valía? Mucho, eso era mucha plata, así como decimos nosotros los santanderianos. Eso es mucho, ser bonito. Eso era mucha plata que valía ese perfume. Y ungió los pies de Jesús. O sea, echó todo el perfume sobre los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. O sea, echó el perfume en los pies de Jesús y fuera que le echó el perfume, cogió el cabello y empezó a tratar de secar los pies de Jesús con su cabello. Trate de ver ese cuadro como un poco incómodo, ¿no? Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, adivine cuál discípulo habló ahí, Judas Iscariote. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino ¿por qué? Sino porque el man era tremenda rata.
sino porque era ¿qué? Porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Fíjese, vuelvo al versículo 5. Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? Esto habla un poco de lo que valía ese perfume. ¿Usted ha comprado alguna vez un perfume caro? ¿Sí? ¿Cuánto le ha costado el perfume más caro que usted ha comprado? Porque yo, desde que nacieron esos locales en el centro de réplicas, ahí mensualmente va con mi perfume de 10,000 pesos. Pero hay perfumes carísimos, de 500,000, de 600,000 pesos. Este perfume dice que ¿cuánto costaba? Dice que este perfume costaba 300 denarios. En ese entonces, usted trabajaba un día y un día de trabajo, por un día de trabajo, a usted le pagaban un denario. ¿Qué quiere decir esto? Que este perfume costaba aproximadamente lo de un año de trabajo. 300 denarios. Era plata. Actualmente, ¿cuánto vale un día de trabajo? ¿Está como en 50,000? Según el mínimo. ¿Menos? 49,900. ¿Cómo cuánto? ¿30? Como 40. Albert, 40,000 por 300. ¿Cuánto? 40,000 por 300. 1.200,000 o 12 millones. ¿12 millones? Alberto, rectifícanos. ¿12 millones? Estamos hablando de que hoy en día una hermanita que quiera tener un detalle, voy a tener un detalle con el pastor, y entre aquí con un perfume que vale 12 millones de pesos, y no me lo entrega, sino que lo parte y me lo echa en los pies. Un perfume de 12 millones de pesos. Y empieza a surgir por acá el corazón de Judas de nosotros, ¿no? Pero solo hubiéramos podido dar al fondo de reconstrucción, Dios mío. Uy, con 12 millones de pesos, uy, no. Más o menos. Era lo que la gente pensaba. Uno dice, es que ese Judas sí era tremendo, terrible, uy. Pero si usted hubiera estado en ese cuadro y en ese momento viendo eso, muy probablemente hubiera dicho exactamente lo mismo. Perfume que costaba 300 denarios. Eso era mucha plata. Mucha plata. Claro, cuando Judas ve esto, el texto revela algo. El texto revela algo de Judas. Judas era un ladrón. Un ladrón disfrazado, ¿no? Uy, no es que eso, ¿qué dice? Hubiéramos tomado eso y hubiéramos hecho mercados para los pobres, para los hermanos de la iglesia. Todo lo que, no hubiéramos ayudado con un medio arriendo a esta hermanita, a este hermanito. No. Pero en realidad, ¿Judas quería eso? ¿Qué quería Judas? Judas mira, perfume de 12 millones de pesos. No. Yo hubiera cogido 4 millones de pesos, me quedan 8 y con esos 8, Judas ya estaba haciendo planes. Un ladrón es alguien que tiene ambiciones desmedidas y Judas tenía ambiciones desmedidas. Un ladrón es alguien que toma lo que no le pertenece y Judas venía tomando lo que no le pertenecía. Judas tenía ambiciones desmedidas y había visto en Jesús alguien que le podía ayudar a alcanzar sus ambiciones, un medio para alcanzar lo que él quería en la vida. Porque recuerden, Jesús, ellos lo veían como un líder político que iba a venir y iba a quitar al César, al imperio romano, iban a gobernar, y probablemente Judas se veía en el ministerio de Hacienda manejando toda la plata del reino de Israel para poder sacar, para poder vender contratos, para poder hacer aquí, para poder hacer allá.
Pero Judas se da cuenta que Jesús no era el medio para cumplir sus ambiciones. Justo en ese momento es cuando Judas decide entregar al Señor, porque Judas se da cuenta que lo que él quería, desde lo que él hacía siguiendo a Jesús, no se iba a lograr. Y creo que Judas muestra mucho del problema de nosotros, que seguimos a Jesús para que Jesús nos arregle ciertas cosas en nuestra vida, o para que el Señor nos dé cierto tipo de cosas, que aunque no lo hayamos recibido, muy en el fondo esperamos que algún día el Señor nos revele el número del chance. Que algún día el Señor me revele en el sueño el número del baloto, de la 9 millonaria. Que algún día el Señor, yo me levante y por debajo de la puerta estén las escrituras de una casa, con una nota que diga: esta casa es para ti, atentamente Dios. Muy en el fondo queremos que pasen cosas como esas. Pero a veces empieza a pasar el tiempo y nos damos cuenta de que esa escritura nunca va a llegar por debajo de la puerta. Nos damos cuenta que el número nunca ha aparecido, que me sueño con el baloto, pero en el baloto no aparece ningún número, entonces igual no sé qué número jugar. Empezamos a darnos cuenta que Jesús no es el negocio que nosotros queremos para nuestra vida. Y ahí es donde muchos de nosotros terminamos haciendo lo que Judas hizo, entregando a Jesús. Este fue el parteaguas para que Judas fuera y entregara a Jesús. Si uno mira el relato desde Mateo, lo mira desde Lucas, después de que narra este evento, uno ve a Judas saliendo. El siguiente evento que se narra es Judas llegando donde los principales sacerdotes a decirle: les entrego al maestro. Estaba tan decepcionado de Jesús que el precio, ¿sabe por cuánto le dieron a Judas por vender a Jesús? 30 monedas de plata. Y eso no fue algo que Judas pidió. Fue algo, Judas dijo: denme lo que quieran. O sea, Judas estaba tan decepcionado de Jesús que ni siquiera le servía para ponerle precio a su cabeza. Deben lo que quieran. Y fueron los sacerdotes los que le dijeron: te daremos 30 piezas de plata. Ni siquiera tuvo la dignidad de ponerle precio a Jesús. Estaba tan decepcionado. Y el cuento con Judas, y que podemos aprender de Judas, es este: Jesús no es el medio para alcanzar nuestras ambiciones. No seguimos a Jesús para que Él cumpla mis sueños. No seguimos a Jesús para que Él cumpla mis caprichos. No seguimos a Jesús para que me vaya bien en la vida. Usted no viene a la iglesia para que le vaya bien en la semana. No. Porque si esa es su motivación al seguir al Maestro, tarde o temprano lo vas a terminar entregando, cambiando por cualquier cosa. Dejando de venir a la iglesia y yéndote al mundo a decir: a ver, ¿por qué cambio al Señor? Por cualquier cosa, ni siquiera por algo digno. Tarde o temprano vas a terminar entregando al Maestro, porque vas a decir: ¿yo qué hago yendo a la iglesia si mi vida sigue siendo la misma? Si siento que no ha pasado nada, si el Señor no me ha solucionado la vida. Suerte, aquí no hay negocio. Terminaremos como Judas, porque no seguimos a Jesús por los beneficios que Él nos da. Seguimos a Jesús porque Él es Dios, Él es Señor y punto. Él es soberano y punto. Por eso lo seguimos, iglesia, no por más. Seguimos a nuestro Señor porque Él ya lo dio todo lo que teníamos que recibir de Él, ya nos lo dio en la cruz. Lo seguimos por amor, como una respuesta a lo que Él hizo por nosotros, no para que Él nos venga a dar los beneficios.
que en últimas nos los termina dando, pero no como el resultado principal, sino como la añadidura de ponerlo a Él en el primer lugar. Si usted está aquí, mi querido hermano, solo para recibir la respuesta que usted quiere del Señor, está en el lugar equivocado. Porque probablemente la respuesta que usted quiere recibir no sea la respuesta que el Señor tiene para usted. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando se dé cuenta que el Señor no le respondió? No es que no le respondió, es que la respuesta no era la que usted estaba esperando, pero Dios sí respondió. Es lo que sucedió con Judas. Jesús no llenó las expectativas de Judas, porque las expectativas de Judas eran las equivocadas. Por eso se termina alejando, por eso termina tomando distancia del Señor. Por eso. Y ahí es donde está el gran problema de Judas. Y ahí es donde Judas termina traicionando al Señor. Judas fue llamado diablo. Judas fue llamado traidor. Judas fue llamado ladrón. Un ladrón es alguien que tiene ambiciones desmedidas. Ahora sí ponme el piano. Y ya para terminar, ¿qué tanto de Judas hay en nosotros? ¿Qué tan diablos somos nosotros? ¡Ay, pastor! ¿Qué tan disfrazado estás tú? Disfrazas de ángel de luz, pero en realidad no estás. ¿Qué tan traidor eres? Que ves al Señor como un buen maestro. ¡Ay, tan bonito! A mí me encanta escuchar la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Sí, amén. Oh, gloria al Padre. Gloria al Hijo. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga, hermana. Dios. Ay, no, tan linda la predicación de hoy. Sí, pero ¿hasta qué punto quieres abrazar lo que el Señor te habla en la palabra para vivirlo y para hacerlo realmente? ¿Hasta qué punto? Muy bonito cuando nos dicen aquí que tenemos que amar. Uy, pero ¿cómo me cuesta amar a mí cuando mi esposa me ofende? ¿Cómo me cuesta? Cuando veo a mi esposa chiquitica. ¿Cómo me cuesta cuando mi esposa no es tan espiritual? Decirle, Señor, la bendigo ahora, Padre. O más bien bendícela tú porque yo no la quiero bendecir, Señor. ¿Cómo cuesta? Porque ahí, en el diario vivir, en los retos y desafíos de la vida, es cuando mostramos que Dios es nuestro Señor y no un simple maestro del que queremos aprender cositas o las cosas que me convienen aprender. ¿Qué tanto de Judas hay en nosotros? ¿Qué tan traidores somos? ¿Qué tan ladrones somos? Que le robamos a Dios el protagonismo. Pretendemos que Dios gire en torno a nosotros, donde nosotros somos los protagonistas de nuestra vida. Le robamos a Dios el protagonismo porque no queremos girar en torno a su voluntad, sino que Él gira en torno a nuestra voluntad. ¿Qué tanto de Judas hay en nosotros, iglesia? ¿Qué tanto de Judas? Acompáñame a orar, cierra tus ojos ahí. Padre de la gloria, tu palabra ha sido expuesta, Señor Jesús. Quítanos el disfraz. Somos hipócritas. Quítanos el disfraz. Somos traidores. Te vemos como un maestro en el cual podemos aprender cosas bonitas, pero no como el Señor que
por el cual estamos dispuestos a morir. Somos ladrones. Te hemos quitado cosas que te pertenecen y lo hemos ocultado, Señor. Tu palabra revela tanto de la vida de Judas, pero tu palabra revela hoy tanto de nuestra vida. Tanto, Señor. Permítenos aprender y conviértenos en oidores que hacen tu palabra, Señor. Que esta sea una semana donde podamos vivir evaluando, Dios mío, qué tanto de estos tres rasgos de la personalidad de Judas hay en nosotros. Para que nuestro final no sea, Señor, como el de Judas, sino que tengamos otro final. Padre, que podamos estar reflexionando durante esta semana y que el próximo domingo al venir y terminar la escena y terminar en perspectiva la vida de Judas en relación con nuestra vida, podamos seguir siendo edificados, pueda seguir hablando a nuestro corazón y nos sigas ayudando en este camino. Quita el disfraz de nosotros. Ayúdanos a lidiar con la traición. Conviértete en nuestro Señor. Conviértete en nuestro Rey, Señor Jesús. Ahora, en unos segundos, haz una oración tú con el Señor. Ya hemos orado juntos. Ahora tú, ponte a cara con Él y habla. Habla con el Señor.